San Francisco de Asís por G. K. Chesterton. El espejo de Cristo. Audios de Unidos en el amor a Jesús. Nadie que posea la libertad de la fe podrá caer en aquellas singulares extravagancias de los franciscanos, fundados posteriormente, y disidentes, mejor dicho, los Fraticelli, que quisieron concentrarse por entero en San Francisco, considerándolo como un segundo Cristo, creador de un nuevo evangelio. En realidad, semejante idea convierte en absurdos todos los motivos de la vida que estudiamos, pues nadie alabará reverentemente lo que se propone rivalizar, ni siquiera se propondrá seguir lo que tiene por objetivo suplantar. Por el contrario, según se verá más adelante, este pequeño estudio más bien insistirá en que fue precisamente la sagacidad papal lo que salvó el gran movimiento franciscano para el mundo y la Iglesia católica, y lo libró de acabar en una especie de secta desabrida y secundaria, de las que se llama nueva religión. Todo lo que aquí escribimos debe entenderse no solo como distinto, sino diametralmente opuesto a la idolatría de los Fraticelli. La diferencia entre Cristo y San Francisco fue la diferencia entre el Creador y la criatura, y por cierto, no existió criatura más consciente de este contraste colosal que el mismo San Francisco. Pero, admitida esta verdad, es cosa perfectamente cierta y de importancia vital que Cristo fue el dechado que San Francisco se propuso imitar y que en muchos puntos sus vidas humanas e históricas fueron curiosamente coincidentes, y por encima de todo, que comparándolo con muchos de nosotros, San Francisco es una aproximación muy sublime de su maestro, y con todo y ser un intermediario y un reflejo, constituye un espléndido y piadoso espejo de Cristo. Y esta verdad sugiere otra que, en mi opinión, no ha sido apenas observada, y constituye precisamente un argumento muy sólido para demostrar que la autoridad de Cristo ha sido continua en la Iglesia católica. El cardenal Newman, en su obra apologética, extraordinariamente vívida, escribió una frase que podría constituir la pauta de lo que queremos significar cuando decimos que el credo de San Francisco tiende a la lucidez y a la valentía lógica. Hablando de la facilidad con que la verdad puede parecerse a su propia sombra o impostura, dijo: «Y si el anticristo es como Cristo, supongo que Cristo es como el anticristo». Un sentimiento religioso algo sencillo puede encontrar chocante el final de la frase, pero nadie podrá objetar contra ella sino el lógico que dijo que César y Pompeyo eran muy parecidos, especialmente Pompeyo. Chocará mucho menos si digo aquí lo que muchos tenemos olvidado, que si Francisco fue como Cristo, Cristo en igual sentido fue como San Francisco, y mi argumento actual consiste en que es cosa muy instructiva darse cuenta de que Cristo era como San Francisco. He aquí lo que quiero significar, que si se encuentran ciertos enigmas y frases difíciles en aquella historia de Galilea, y se da con la respuesta de aquellos enigmas en la historia de Asís, ello demuestra en realidad que ha sido transmitido un secreto en una sola tradición religiosa y en ninguna otra. Demuestra que el arca cerrada en Palestina puede ser abierta en Asís, porque es la Iglesia quien guarda las llaves. Ahora bien, mientras siempre pareció cosa natural explicar a San Francisco a la luz de Cristo, no se les ha ocurrido a muchos explicar a Cristo a la luz de San Francisco. ¿Acaso la palabra luz no sea aquí metáfora propia, pero idéntica verdad se implica en la metáfora corriente del espejo? San Francisco es espejo de Cristo un poco como la luna es espejo del sol. La luna es mucho menor que el sol, pero también está mucho más cerca de nosotros, y siendo menos brillante, resulta más visible. En idéntico sentido, San Francisco se halla más próximo a nosotros, y siendo un simple hombre como nosotros, resulta así más imaginable, abrigando necesariamente menor cantidad de misterio. No nos habla tanto de misterios, y no obstante,
resulta patente que muchas pequeñas cosas que parecen misterios en boca de Cristo semejarían simples paradojas características en boca de San Francisco. Parece natural releer aquellos incidentes más remotos con la ayuda de los más recientes. Es cosa exacta decir que Cristo vivió antes que la cristiandad, y de ello se colige que como figura histórica fue una figura de la historia pagana. Quiero decir que su medio no fue el de la cristiandad, sino el del antiguo imperio pagano, y solo por esto, dejando aparte la distancia del tiempo, se colige que sus circunstancias no sean más ajenas que las de cualquier monje italiano que hoy pudiéramos encontrar. Supongo que aún el comentario más autorizado solo puede estar seguro a duras penas del valor corriente o convencional de todas las palabras y frases de Cristo, y de las que unas pudieron parecer alusión corriente y otras fantasía singular. Su texto arcaico ha dejado muchas de las frases con apariencia de jeroglíficos, sujetas a diversas y peculiares interpretaciones personales. No obstante, resulta cierto de casi todas ellas que si las traducimos simplemente al dialecto de Umbría que usaron los primeros franciscanos, parecerán análogas a cualquier fragmento real de la historia franciscana. Serán sin duda fantásticas en cierto sentido, pero completamente familiares. Se han desplegado controversias críticas de todo género en torno del pasaje en que se dice a los hombres que contemplen los lirios del campo y los imiten, no pensando en el mañana. El escéptico ha vacilado entre decirnos que seamos cristianos verdaderos y cumplamos aquel consejo, y explicarnos que es empresa imposible. Cuando se trata de un escéptico comunista a la par que ateo, suele mantenerse dudoso entre censurarnos por predicar lo impracticable o por no ponerlo inmediatamente en práctica. No voy a discutir aquí el problema de la ética y la economía. Hago notar simplemente que los mismos que se sentirían embarazados ante una frase de Cristo casi no vacilarían en aceptarla como frase de San Francisco. Nadie se sorprendería al hallar que dijo: «Os ruego, hermanitos, que seáis prudentes como la hermana Margarita y el hermano Girasol, porque no les tiene nunca en vela la inquietud del mañana, y sin embargo poseen coronas de oro, como los reyes y emperadores, o como Carlomagno en medio de su gloria». Aún ha levantado mayores acritudes y extravíos la orden de presentar la otra mejilla y la de dar el manto al ladrón que robó la túnica. Es cosa harto común sostener que en ella se implica la maldad de la guerra entre los pueblos, de la que en sí misma parece claro que no se dijo una palabra. Tomándolo así, literal y universalmente, implica con claridad mayor la maldad de toda ley y gobierno. Pero existen multitud de prósperos pacifistas que se sienten mucho más molestos ante la idea de usar la fuerza bruta de los soldados contra un extranjero poderoso que ante la de usar la fuerza bruta de los policías contra un pobre conciudadano. También aquí me complace señalar que la paradoja evangélica se convierte en cosa perfectamente humana y probable si se considera dirigida por Francisco a los franciscanos. Nadie se sorprendería al leer que Fray Junípero corrió en pos del ladrón que robó su capucha, rogándole que tomase también su hábito, porque así lo ordenaba San Francisco. Nadie se sorprendería si San Francisco hubiese dicho a un joven noble, al punto de ser admitido en su compañía, que lejos de perseguir a un bandido para recuperar los zapatos que le robara, debía perseguirle para regalarle las medias. Puede gustarnos o no el ambiente que esas cosas implican, pero sabemos qué clase de ambiente es. Reconocemos en él una nota determinada, tan clara y natural como la de un pájaro, la nota de San Francisco. Hay en ella algo de amable burla ante la idea de posesión, algo de la esperanza de desarmar con generosidad al enemigo, algo del sentido humorístico de sorprender al mundo con lo inesperado, algo de la alegría de llevar una entusiasta convicción hasta su extremo lógico. Pero sea como fuere, no hallamos dificultad en reconocer aquella nota si hemos leído algo de la literatura de los franciscanos y del movimiento que nació en Asís.
Parece razonable deducir que si fue aquel espíritu lo que hizo posible en Umbría cosas tan singulares, hubo de ser el mismo espíritu lo que las hizo posibles en Palestina. Si oímos la misma nota inconfundible y gustamos el mismo indescriptible sabor en dos cosas tan separadas, parece natural suponer que el caso que se encuentra más remoto de nuestra experiencia fue como el caso más próximo a ella. Si las palabras se convierten en explicables cuando San Francisco las dirige a los franciscanos, no es explicación irracional insinuar que también Cristo estaba hablando a un grupo de elegidos que en muchos aspectos tenían que realizar la misma función que los franciscanos. En otras palabras, únicamente parece natural sostener, como lo hace la Iglesia Católica, que aquellos consejos de perfección constituían parte de una vocación especial para asombrar y despertar al mundo. Pero en todo caso, es importante notar que cuando hallamos aquellos rasgos especiales, con su oportunidad al parecer fantástica, reapareciendo al cabo de más de 1000 años, los hallamos producidos por el mismo sistema religioso que infiere su continuidad y autoridad de las escenas en que aquellos rasgos aparecieron por vez primera. Numerosas filosofías repetirán las verdades corrientes del cristianismo, pero solo la antigua Iglesia puede conmover al mundo con las paradojas del cristianismo. Ubi Petrus ibi Franciscus. Pero si comprendemos que Francisco realizó aquellos actos de caridad singulares y excéntricos, realmente bajo la inspiración de su divino Maestro, hemos de comprender que realizó sus actos de negación de sí mismo y de austeridad siguiendo idéntica inspiración. Es evidente que aquellas parábolas más o menos juguetonas acerca del amor a los hombres fueron concebidas después de un minucioso estudio del Sermón de la Montaña. Pero es obvio que el santo hizo un estudio más minucioso todavía del mundo, sermón predicado en otra montaña, en la montaña que se llama el Gólgota. Y aquí de nuevo, solo hablaba de estricta verdad histórica al decir que ayunando o soportando humillaciones, no intentaba realizar sino algo de lo que realizó Cristo. Y de nuevo parece aquí probable que si se encuentra la misma verdad en los dos extremos de una cadena de tradición, esta tradición ha conservado la verdad. Pero de momento, la importancia de este hecho afecta la fase inmediata en la historia personal del santo. Pues, mientras se ve más a las claras que aquel gran proyecto de comunidad franciscana resulta un hecho consumado y que pasó el peligro de un temprano fracaso, a medida que resulta evidente la existencia de una orden de frailes menores, aquella ambición más personal e intensa de San Francisco va acentuándose cada vez más. Tan pronto como posee seguidores, no se compara ya con ellos, ante quienes pudiera aparecer como maestro. Se compara más cada vez con su maestro, ante quien aparece solamente como siervo. Esta, sea dicho de paso, es una de las ventajas morales y hasta prácticas del privilegio ascético. Cualquiera otra forma de superioridad puede ser arrogancia, pero el santo no resulta nunca arrogante, porque se encuentra siempre por hipótesis en presencia de un superior. La objeción que puede levantarse contra la aristocracia es que se trata de un sacerdocio sin Dios. Pero sea como fuere, la servidumbre a que se consagrara San Francisco por aquel entonces concebíala crecientemente bajo forma de sacrificio y crucifixión. Estaba henchido del sentimiento de no haber sufrido bastante para ser siquiera un seguidor lejano de su Dios dolorido. Y este pasaje de su historia puede sintetizarse brevemente con llamarlo la busca del martirio. Fue este el objetivo final de todo aquel notable asunto de su expedición a Siria entre los sarracenos. Se encerraban en verdad otros elementos en aquel proyecto, dignos de comprensión más inteligente que la que a menudo han encontrado. Su idea consistía en terminar en doble sentido las cruzadas, o sea, llegar a su fin y alcanzar su propósito. Solo que deseaba hacerlo por conversión, no por conquista, es decir, por medios intelectuales,
no materiales. La mentalidad moderna es difícil de satisfacer y generalmente acusa de feroz al procedimiento de Godofredo y de fanático al de San Francisco, o sea, que proclama impracticable todo método moral cuando acaba de proclamar inmoral todo método practicable. Pero la idea de San Francisco distaba mucho de ser una idea fanática, ni siquiera impracticable, aunque acaso viera el problema con simplicidad un poco excesiva, no poseyendo el saber de su gran heredero, Raimundo Lulio, que comprendió más, pero que ha sido, como nuestro santo, poco comprendido. El modo de abordar aquella empresa fue en verdad altamente personal y peculiar, mas esto puede decirse de casi todo cuanto hizo San Francisco. Fue, en cierto sentido, una idea sencilla como la mayoría de sus ideas, pero no necia. Hay mucho que decir en su favor y pudo haber tenido éxito. Consistía, por supuesto, en considerar preferible crear cristianos que destruir musulmanes. Si el Islam se hubiese convertido, el mundo hubiera sido inconmensurablemente más unido y más feliz. Por lo menos, se hubieran evitado las 3/4 partes de las guerras que registra la historia moderna. No era absurdo suponer que esto podía llevarse a cabo, prescindiendo de la fuerza militar, por misioneros que fuesen a la vez mártires. La Iglesia había conquistado a Europa de este modo e igualmente podía conquistar a Asia o a África, pero concedido todo esto, queda todavía otro sentido, según el cual San Francisco no pensaba en el martirio como medio para alcanzar un fin, sino casi como un fin en sí. El sentido de que para él el fin supremo consistía en seguir más cerca el ejemplo de Cristo. A través de todos sus días precipitados e inquietos sonaba un estribillo: no he sufrido bastante, no me he sacrificado bastante, ni siquiera soy digno de la sombra de la corona de espinas. Vagaba por los valles del mundo en busca del monte con silueta de calavera. Un poco antes de su partida a Oriente, celebróse una amplia y triunfal asamblea de toda la orden cerca de la Porciúncula, llamada Asamblea de las Chozas de Paja, por la manera como acampó aquel poderoso ejército. Refiere la tradición que fue entonces cuando San Francisco encontró a Santo Domingo por primera y última vez. Refiere también, y es cosa muy probable, que el espíritu práctico del español se sintió casi atemorizado ante la piadosa irreflexión del italiano, reuniendo a tal multitud sin organizar una intendencia. Domingo, el español, era, como casi todos los españoles, un hombre con mentalidad de soldado. Su caridad revestía la forma práctica de previsión y preparación. Pero dejando aparte las discusiones sobre la fe que originan tales incidentes, Santo Domingo no comprendió, probablemente en aquella ocasión, el poder de la sencilla popularidad producido por la personalidad sencilla. En todos los brincos que San Francisco daba en las tinieblas, poseía una facultad extraordinaria de caer de pie. Con el ímpetu de un desprendimiento de tierras, todos los campesinos se lanzaron a procurar alimento y bebida para aquella especie de piadoso día de campo. Los labriegos trajeron carros con vino y caza. Se veía a grandes nobles haciendo el menester de peones. Fue una victoria muy real para el espíritu franciscano, de fe ciega no solo en Dios, sino en el hombre. Existen, naturalmente, muchas dudas y discusiones acerca de toda aquella empresa y de la relación entre Francisco y Domingo, y la historia de la Asamblea de las Chozas de Paja se refiere desde el punto de vista franciscano, pero la entrevista a que nos hemos referido es digna de mención precisamente porque inmediatamente antes de emprender su cruzada incruenta, según se dice, San Francisco encontró a Santo Domingo, el cual ha sido tan criticado por haberse prestado a otra cruzada cruenta.
No queda espacio en este libro para explicar cómo San Francisco, al igual que Santo Domingo, hubiera en último término justificado la defensa de la unidad cristiana por medio de las armas. Se requeriría en verdad un libro voluminoso, no un libro como el presente, para desarrollar solo este punto desde sus principios, pues la mentalidad moderna anda simplemente desconcertada acerca de la filosofía de la tolerancia, y el agnóstico común en tiempos recientes no tenía noción alguna de lo que quería significar con los conceptos de libertad e igualdad religiosa. El agnóstico tuvo por axiomática su propia ética, y lo hizo sentir así en cosas como la honestidad y la herejía adamita. Luego, se sintió terriblemente sorprendido al oír que otros musulmanes o cristianos tenían por axiomática su propia ética y lo hacían sentir así en cosas como la sumisión religiosa y el error de la herejía atea. Y después, torció su ruta echando por una vereda ilógica y estéril, donde lo inconsciente se cruza con lo desconocido, y la llamó su liberalidad mental. Los hombres medievales opinaban que si un sistema social estaba basado en una idea, debían luchar en favor de aquella idea, ya fuese simple como el islamismo o tan cuidadosamente equilibrada como el catolicismo. Los hombres modernos opinan en realidad de igual modo, como se ve a las claras cuando los comunistas atacan sus ideas de propiedad, si bien no lo opinan tan claramente porque no han expresado del todo su idea de propiedad. Pero mientras resulta probable que San Francisco hubiese coincidido a su pesar con Santo Domingo en que la guerra por la verdad era justa en último extremo, resulta cierto que Santo Domingo coincidió entusiásticamente con San Francisco en que era preferible vencer con la persuasión y la palabra, caso de ser posible. Santo Domingo se consagró mucho más a persuadir que a perseguir. Existió una diferencia en los métodos, simplemente porque existía una diferencia en las personas. En todo lo que hizo San Francisco había algo de pueril, en el buen sentido de la palabra, y hasta de terco, también en el buen sentido. Se lanzaba a las cosas de improviso, como si acabasen de ocurrírsele. Se lanzó a su empresa mediterránea con algo del gesto de un muchacho de la escuela que se fuga al mar. En la primera acción de aquel intento, se distinguió muy claramente como patrón de los polizones, o sea, de los que viajan ocultos en un navío. No pensó en guardar presentaciones o negociaciones, ni en ninguno de los considerables apoyos que podían ofrecerle gente rica y responsable. Vio simplemente una barca y se metió en ella, como se metía en todas las demás cosas. La empresa tuvo todo aquel aspecto de carrera que da a su vida un carácter de evasión. Yacía el santo como un despojo entre la carga, con un compañero que arrastró en su prisa, pero según parece, el viaje resultó desgraciado y errático, y acabó en forzado regreso a Italia. Al parecer, después de aquella primera salida inútil, tuvo lugar la gran reunión con la Porciúncula, y entre esta y el viaje final a Siria, intentó San Francisco conjurar a sí mismo el peligro musulmán predicando a los moros en España. En España, por cierto, algunos de los primeros franciscanos habían logrado alcanzar el martirio gloriosamente, pero el gran Francisco avanzaba todavía, abriendo los brazos a aquellos tormentos y deseando en vano aquella agonía. Nadie hubiera estado más resuelto que él a decir que se parecía menos a Cristo que aquellos compañeros que ya habían hallado su Calvario. Pero guardóse este pensamiento como un secreto, guardóse para sí su pesadumbre más singular. El último viaje fue más afortunado, por lo que se refiere a llegar al teatro de operaciones. Llegó al cuartel general de los cruzados, que se hallaba entonces ante la ciudad sitiada de Damieta, y de acuerdo con su procedimiento rápido y solitario, anduvo en busca del cuartel general de los sarracenos. Logró obtener una audiencia del sultán, y fue en aquella entrevista cuando ofreció, y algunos dicen que llegó a realizarlo, echarse al fuego
para probar la divinidad de su religión, retando a que hiciesen lo mismo los doctores musulmanes. Es cosa muy cierta que fue capaz de echarse al fuego al primer aviso, y en verdad, echarse al fuego era apenas más desesperado que echarse entre las armas y los instrumentos de tortura de una horda de mahometanos fanáticos, pidiéndoles que negasen a Mahoma. Refiérese que los muftis mahometanos acogieron con cierta frialdad aquel reto y que alguno de ellos se retiró calladamente durante la discusión, cosa que parece también digna de crédito. Pero sea por la razón que fuere, San Francisco volvióse tan libremente como al llegar. Puede haber algo de verdad en la historia de la impresión que el santo produjo al sultán, que el narrador presenta como una especie de conversión secreta. Puede haber algo de verdad en la insinuación de que el santo se viese inconscientemente protegido entre aquellos orientales semibárbaros por el halo de santidad que en aquellos países suponen rodea a los locos. Probablemente influyó tanto o más, conforme a una explicación más generosa, la cortesía y compasión graciosas, pero sujetas al capricho, que se mezclaban entre cualidades salvajes en el temperamento de los pomposos sultanes del tipo y tradición de Saladino. Finalmente, ¿acaso pudo haber algo de verdad en la insinuación de que la historia de San Francisco puede contarse como una especie de irónica tragicomedia titulada El hombre a quien no puede matarse? Aquel santo se hacía demasiado amable para que lo matasen por su creencia, y sus enemigos recibían al hombre, no a la doctrina. Pero esto no son más que atisbos convergentes hacia un gran esfuerzo difícil de juzgar, porque quebró como los fundamentos de un gran puente que pudo unir el oriente al occidente, y queda solo como un gran pudo haber sido de la historia. Entretanto, el gran movimiento franciscano en Italia andaba a pasos de gigante, apoyado ahora en la autoridad papal, a la vez que en el entusiasmo del pueblo, y creando una especie de compañerismo entre las clases, promovió un tumulto de reconstrucción en todos los aspectos de la vida religiosa y social, y empezó a expresarse principalmente con el fervor de edificar característico de todas las resurrecciones de la Europa occidental. Como cosa digna de notar, se había establecido en Bolonia una magnífica casa de misiones franciscanas, y un gran número de frailes y de simpatizantes formaban a su alrededor como un coro de alabanzas. Su unanimidad tuvo una singular interrupción. Un hombre solo entre aquella multitud volvióse de improviso, increpando al edificio como si hubiese sido un templo babilónico y preguntando con indignación desde cuándo se escarnecía a Nuestra Señora la pobreza con el lujo de los palacios. Era Francisco figura extravagante regresando de su cruzada oriental, y fue aquella la primera y última vez que habló a sus hijos con enojo. Algo hemos de decir más adelante acerca de esta seria disparidad de sentimientos y de política por la que algunos franciscanos y hasta cierto punto el mismo San Francisco se habían separado de la política más moderada que al fin prevaleció. Ahora solo necesitamos observarla como otra sombra caída en el espíritu del santo después de su desengaño en el desierto, y como si fuera en cierto sentido el preludio a la fase inmediata de su carrera, que es la más solitaria y misteriosa. Es cierto que todo lo que se relaciona con aquel episodio parece envuelto en una nube de discusión, aún la misma fecha en que ocurriera, pues algunos escritores la sitúan mucho más al principio de la historia del santo. Pero, si no lo fue cronológicamente, fue lógicamente la culminación de la historia y parece mejor indicarla aquí. Digo indicarla porque en este punto apenas pueden darse más que indicaciones, tratándose de cosa misteriosa, a la vez en su más alto sentido moral y en su más trivial sentido histórico. Sea como fuere, las circunstancias del episodio parecen haber sido las siguientes. Francisco y un compañero joven en el curso de su vagabundeo
pasaron junto a un castillo muy iluminado por la fiesta que en él daban con motivo de ser armado caballero uno de los hijos del señor. Penetraron de manera graciosa y casual en aquella mansión aristocrática que tomaba su nombre del Monte Feltro y empezaron a comunicar sus buenas nuevas. Hubo, por lo menos, algunos que escucharon al santo, como si hubiese sido un ángel de Dios, y entre aquellos, un caballero llamado Orlando de Chiusi, que poseía muchas tierras en Toscana y que hizo a San Francisco un acto de homenaje singular y algo pintoresco. Le ofreció una montaña, obsequio único en el mundo. Probablemente la regla franciscana que prohibía aceptar dinero no había previsto disposición alguna con respecto a la aceptación de las montañas, y en realidad San Francisco no la aceptó, sino como aceptaba todas las cosas, más como ventaja temporal que como posesión personal, pero la convirtió en una especie de refugio para la vida eremítica, más que para la vida monástica, y se retiraba allí cuando apetecía una vida de ayuno y oración, a la que no llamaba ni a sus amigos más íntimos. Aquel refugio era el Albernia de los Apeninos, y sobre su cima se cierne para siempre una nube oscura con un borde o halo de gloria. Lo que acaeció no se sabrá nunca con exactitud. Creo que el asunto ha sido materia de disputa entre los más devotos estudiosos de aquella santa vida y también entre ellos y los de condición laica. Es posible que San Francisco no hablara nunca a nadie acerca de aquel episodio. Su silencio hubiera sido muy peculiar y resulta cierto en todo caso que habló muy poco de ello. Es generalmente admitido que no habló más que a un solo hombre. Con todo y estar sujeto a tales dudas sagradas, confieso que en mi opinión, aquel testimonio solitario e indirecto que ha llegado hasta nosotros reviste el carácter de un testimonio real de una de aquellas cosas que son más reales que lo que llamamos realidades cotidianas. Aún algo confuso y desconcertante que se observa en la imagen parece llevar la impresión de una experiencia que sacude los sentidos, como aquel pasaje del Apocalipsis que habla de las criaturas sobrenaturales llenas de ojos. Al parecer, San Francisco divisó en el cielo, encima de él, a un enorme ser alado como un serafín, abierto en forma de cruz. Se encierra como en un misterio el hecho de si la figura alada se hallaba crucificada precisamente o en actitud de crucifixión, o si cobijaba en sus alas un gigantesco crucifijo. Mas parece claro que algo hubo de haber de la primera de estas impresiones, pues dice San Buenaventura concretamente que San Francisco dudó si un serafín podía ser crucificado, ya que aquellas terribles y antiguas potestades estaban exentas del dolor. San Buenaventura sugiere que aquella aparente contradicción pudo significar que San Francisco debía ser crucificado como espíritu, no siéndolo como hombre, pero cualquiera que fuese el sentido de la visión, su idea general era muy vívida y abrumadora. San Francisco vio encima de él, llenando todo el firmamento, una vasta potestad inmemorial e inefable, antigua como aquellos días antiguos que los hombres serenos concibieron en forma de bueyes alados o de monstruosos querubines, y toda aquella alada maravilla estaba sufriendo como un pájaro herido. Se dice que aquel dolor seráfico atravesó el alma del santo con una espada de pena y compasión, y de ello puede inferirse que una especie de creciente agonía debió de acompañar al éxtasis. Desvanecióse por fin aquella visión en el cielo, y calmóse la agonía interior, y el silencio y el aire llenaron el crepúsculo matinal, y se cernieron pausadamente por encima de los purpúreos abismos y quebradas de los Apeninos. La cabeza del santo se inclinó sumida en esa calma y quietud en que el tiempo parece quedar en suspenso, con el sentido de algo definitivamente consumado, y al bajar los ojos, vio que sus manos estaban señaladas por clavos que las hubiesen traspasado.